Buenos días, mi nombre es Luisa Fernanda Cepeda Pinzón, yo soy anestesióloga cardiovascular y trabajo en el Hospital Militar Central. El día de hoy, el tema que vamos a revisar es el reconocimiento y el manejo inicial de arritmias en pediatría. Para las presentaciones de arritmias perioperatorias en pacientes pediátricos, la etiología y la fisiopatología de la generación de las arritmias es similar a los adultos. Hablamos de mecanismos de reentrada, hablamos de aumento o disminución en la automaticidad de las células marcapasos y hablamos de alteraciones, sea aceleración o enlentecimiento a través de las vías de conducción durante toda la anatomía de la vía de conducción, de la misma manera que lo hacemos en los adultos. Sin embargo, la incidencia de presentación durante las arritmias durante las cirugías en los pacientes que no tienen malformaciones cardíacas o que no son llevados a cirugía cardíaca como tal es muy baja. En los pacientes que sí tienen malformaciones congénitas y que son llevados a cirugía de reparación de las mismas, la incidencia es variable y es alta, desde un 12 hasta un 48%, mucho menor y poco descrito en el paciente pediátrico. Otras causas, además de las malformaciones congénitas y de la cirugía de reparación de las mismas en pacientes pediátricos, están descritas las miocardiopatías, las miocarditis como circunstancias adquiridas y las canalopatías como circunstancias congénitas que generan la precipitación de estos trastornos del ritmo. Desde el punto de vista práctico, las arritmias pueden clasificarse en bradiarritmias o en taquiarritmias. Las bradiarritmias, cuando hablamos de frecuencias cardíacas por debajo del límite normal descrito para la edad. Sin embargo, como todos conocemos, en pacientes pediátricos, estos límites son variables según el grupo de edad, según la actividad del paciente, según el contexto fisiológico que tenga el paciente. PALS, la American Heart Association, a través de PALS, nos propone los siguientes límites de frecuencias cardíacas para los diferentes grupos de edad: neonato, lactante, bebé mayor, hablamos de 1 o 2 años para PALS, pacientes pediátricos en edad preescolar, en edad escolar y adolescente. Hablan del teniendo en cuenta el contexto fisiológico del paciente y la respuesta a la actividad que tenga, y los límites que hablan, el límite inferior y el límite superior para el paciente despierto y los límites inferiores y superiores para pacientes dormidos. Cuando estamos por debajo de estos límites para los diferentes grupos de edad pediátrico, hablamos de las que son las bradiarritmias, y cuando hablamos de los límites que están, o de valores que están por encima de los límites superiores, hablamos de taquiarritmias. Desde el punto de vista práctico, hablamos que las bradiarritmias que vamos a describir, que más frecuentemente se presentan en pacientes pediátricos, se nombran la bradicardia sinusal y los bloqueos auriculoventriculares. La bradicardia sinusal, generada por una disminución en la automaticidad de las células marcapasos del corazón a nivel del nodo sinusal, y los bloqueos AB como un enlentecimiento de la conducción a través del nódulo auriculoventricular, que a su vez puede clasificarse en primer, segundo y tercer grado, y son las que vamos a mencionar y a revisar. Y las taquiarritmias que vamos a revisar están la taquicardia sinusal, la taquicardia supraventricular, y hay un asterisco. Vamos a hablar un poco de la conducción aberrante porque está descrita dentro del algoritmo y difiere en el manejo que se le vaya a dar al paciente. Y la taquicardia ventricular, en donde se puede dividir en monomórfica y monomórfica según la morfología o la similitud o la uniformidad que tengan los complejos QRS. Los ritmos de paro, hablamos de la taquicardia ventricular sin pulso, la fibrilación ventricular y la sistolia, pero estos tres, para fines de esta presentación, no los vamos a revisar. PALS nos propone hacernos 4 preguntas a la hora que hacemos un análisis del ritmo cardíaco, bien sea en el visoscopio o bien sea a través del electrocardiograma de 12 derivaciones. Y nos dice, la primera pregunta que nos propone es cómo está la frecuencia cardíaca del paciente. Ya sabemos que si está por debajo del límite inferior normal para la edad y la circunstancia y contexto clínico del paciente, hablamos de una bradiarritmia. Si está por encima, hablamos de una taquiarritmia. La segunda pregunta que nos propone PALS es, ¿este ritmo tiene onda P o no tiene onda P? Y si la tiene, ¿es normal?
Y si la tiene y es normal, ¿precede cada complejo QRS? La tercera pregunta que nos propone es ¿cómo está el complejo QRS? ¿Está ancho o está estrecho? Para pediatría también se proponen diferentes intervalos según el grupo de edad, pero vamos a tomar un intervalo generalizado y es que vamos a hablar de ancho cuando está por encima de 0,10 segundos. Y la onda P, con la relación que les mencionaba, si precede cada complejo QRS. Bajo esa propuesta de PALS, vamos a analizar esta primera tira electrocardiográfica. Entonces nos habla de, acá tenemos que tener el contexto clínico y la edad del paciente y vamos a hablar de un paciente de 8 años. Este paciente tiene una frecuencia cardíaca más o menos descrita entre 80 y 90 latidos por minuto, que sería normal para el límite de edad, está entre el límite inferior y superior. La onda P está presente, la onda P es una onda normal, el QRS es un QRS que está por debajo de 0,10 segundos, hablamos de un QRS estrecho, y cada onda P está precediendo un complejo QRS. Este es un ritmo completamente normal, este es un ritmo sinusal, descrito en el electrocardiograma. Cuando entramos al siguiente trazo de electrocardiografía, vamos a hacernos las mismas preguntas propuestas por PALS. La frecuencia cardíaca, entonces acá vamos a cambiar el contexto del paciente y este es un paciente de 10 meses. Este es un paciente que tiene una frecuencia cardíaca muy por debajo del límite inferior normal para la edad, entonces ya nos ponemos en el contexto de un paciente con una bradiarritmia. Si hablamos que el paciente tiene onda P, si el ritmo en este trazado electrocardiográfico tiene onda P, sí la tiene, y es una onda P, va a ser normal. El QRS está estrecho, está mide menos de 0,10 segundos, y cada onda P precede el complejo QRS. Este paciente lo que tiene es una bradicardia de origen sinusal. Las bradicardias en pediatría, desde el punto de vista clínico, pueden ser bradicardias primarias cuando se ve una anormalidad intrínseca al corazón, o una bradicardia secundaria cuando lo que lo está causando es una condición externa o extrínseca como una hipoxemia, acidosis, hipotermia, que generan un enlentecimiento tanto en la conducción a través de todo el sistema de conducción o en la generación de la automaticidad en las células marcapasos. La primera pregunta, nuevamente estamos en el contexto del paciente de 10 meses, una frecuencia cardíaca por debajo del límite normal para la edad, hablamos de una bradiarritmia. Sin embargo, cuando respondemos a la segunda y tercera pregunta, la onda P está presente, precede cada complejo QRS, el QRS es estrecho, pero si vemos la distancia que hay entre la onda P y el complejo QRS es mucho mayor de 0,20. En los diferentes grupos de edad también se habla, por ejemplo, en los niños pequeños, uno espera o habla de intervalos PR prolongados cuando están por encima de 0,16 segundos. En niños ya escolares hacia arriba habla de 0,20 segundos para hablar de un segmento PR prolongado. Esta tira de electrocardiograma tiene una distancia o una duración del intervalo PR mayor de 0,16 segundos y hablamos que este segmento está prolongado. Esto es lo que se define como un bloqueo AB de primer grado. Siguiente trazo electrocardiográfico, hablamos de una frecuencia cardíaca que además está variable, pero que en general está disminuida dentro del límite inferior normal para la edad, para ese niño de 10 meses que mencionamos. La onda P está presente, pero como podemos ver, viene presente, se viene prolongando, se sigue prolongando todavía más hasta que esta P ya no condujo ni precede ningún QRS, sino que viene otra P con un complejo PR relativamente corto y empieza nuevamente a prolongarse. Cuando este intervalo PR empieza a prolongarse progresivamente hasta que hay una P que no conduce, esto es un bloqueo AD de segundo grado MOVIS 1. En el siguiente trazo, hablamos nuevamente de la frecuencia cardíaca, también disminuida para la edad. Hay unas ondas P que sí están presentes y acá precede el complejo QRS, acá también, pero aquí no lo precede, simplemente no conduce. Pero la diferencia con el anterior es que el intervalo PR acá y acá fue constante, no se fue prolongando, hasta que hubo una P que no condujo. Esto es un bloqueo AB de segundo grado MOVIS 2 y es la diferencia que tenemos con el anterior, que era MOVIS 1. La frecuencia cardíaca está muy por debajo del límite inferior normal para la edad. La onda P está presente,
Sin embargo, observamos que hay unas ondas P que nos siguen al complejo QRS y el QRS está ancho, lo que nos habla de una conducción ventricular que va independiente de las aurículas. Si nosotros tenemos un trazo, pudiéramos calcular la frecuencia cardíaca que hay entre esta onda P, esta onda P, esta onda P, esta onda P, vemos que esa frecuencia entre las ondas P es regular y es diferente a la regularidad que presenta la frecuencia de los complejos QRS que se encuentran anchos, y esto es lo que denominamos un bloqueo AB de tercer grado. Cuando nos enfrentamos, esto es el reconocimiento del ritmo en el visoscopio o en la tira de electrocardiograma de 12 derivaciones. Cuando vemos esto, tenemos que analizar el contexto del paciente para poder entrar en los algoritmos propuestos por la American Heart Association. Entonces, nos dice, una vez usted encuentra en el visoscopio o en el trazado electrocardiográfico que el paciente se encuentra con una bradiarritmia, como las que describimos anteriormente, no son las únicas las que describimos, pero sí las más frecuentes que encontramos en pediatría. Lo siguiente que usted tiene que hacer es saber si el paciente está estable o inestable, porque eso nos va a indicar hacia qué lado del algoritmo nos vamos a dirigir. ¿Cómo sabemos si el paciente está estable o inestable a nivel clínico? Hacemos una evaluación ABCDE, como siempre nos ha propuesto PALS. Nos habla de la vía aérea que esperamos encontrar en este paciente. Vamos a ver si la vía aérea está ocluida o está permeable, si tiene algún ruido anormal, si tiene objetos que le están obstruyendo la vía aérea y que estén causándole obstrucción. En la B, miramos si este paciente tiene aumento del esfuerzo respiratorio, si está con polipnea, con taquipnea, si tiene tirajes intercostales, tiene tirajes supraclaviculares, si tiene quejidos, si tiene ruidos anormales en la auscultación o si son audibles sin necesidad de la auscultación. Es un paciente, en la siguiente valoración, vamos para la C, en circulación, vemos cómo está su llenado capilar, la presencia o intensidad de pulsos centrales y periféricos, la temperatura del paciente, el color y la hipotensión. Si la respuesta hasta aquí viene siendo que el paciente presenta taquipnea, aumento del esfuerzo respiratorio, presencia de quejido, el llenado capilar es lento y lento se define como mayor de 3 segundos, los pulsos centrales y periféricos pueden estar presentes pero están débiles, la temperatura es un paciente que está frío, el color que está pálido, incluso cianótico, si el paciente está hipotenso, si la respuesta a todas estas preguntas es positiva, esos son signos que nos indican que el paciente se encuentra en condiciones de inestabilidad. Y cuando está en condiciones de inestabilidad, nos vamos hacia este lado del algoritmo de paciente con bradicardia. Cada pregunta que yo me vaya respondiendo y que yo vaya encontrando anormal, debo irla identificando y tratando de manera inmediata. Cuando yo ya voy aquí a este paciente, si yo encontré alguna obstrucción, algún tipo de obstrucción a nivel de la vía aérea, debía haberla solucionado en el momento en que la encontré o haber apoyado si veía que el paciente tenía alguna dificultad para respirar. En este caso también tengo que apoyar, bien sea con oxígeno. En este momento, en esta evaluación inicial, se incluye la saturación de oxígeno. Si no la tenemos, pues tenemos estas valoraciones físicas mientras el paciente se encuentra monitorizado y también depende del contexto clínico en el que estoy. Pero si yo encuentro un paciente con taquipnea, con aumento del esfuerzo respiratorio, con quejido, es un paciente que requiere una intervención, sea una administración de oxígeno suplementario por cánula nasal, por máscara de no reinhalación o un apoyo con bolsa máscara. Lo mismo acá, si veo que el paciente está con llenado capilar lento, los pulsos centrales periféricos están presentes pero están débiles, el color del paciente está pálido, si está hipotenso, debo estar pensando en que si no está canalizado voy a canalizarle, voy a asistir a la administración de líquidos. Y en la valoración de la D, que es el estado mental, el paciente está alerta o está somnoliento o está osteoporoso, o el paciente al contrario está irritable, que es otro signo de déficit neurológico en los pacientes pediátricos, especialmente los preescolares y lactantes. En la medida en que yo fui encontrando y fui solucionando todas las alteraciones que me encontré en esta valoración y soluciono y el paciente persiste con bradicardia, con el mismo ritmo que tenemos y no soluciono nada de estas situaciones, el siguiente paso que propone el algoritmo del American Heart es iniciar RCP cuando la frecuencia cardíaca está por debajo de 60, a pesar de la oxigenación y la ventilación o la asistencia que yo generé en cada una de las alteraciones que encontré. Si a pesar de todo, este inicio de RCP persiste en la bradicardia, PALS le dice, continúe la RCP,
En este momento ya usted tiene que tener un acceso IV o intraóseo en caso de no haber obtenido el acceso intravenoso. Y está indicada la administración de manera primaria de adrenalina. ¿Adrenalina qué dosis? 0.01 miligramos por kilo. De la dilución de una primera dilución, lo que podemos tomar es una dosis de 0,1 mililitro por kilo. Si ya tenemos que hacer una segunda dilución en pacientes menores de 10 kilos, 0.01 mililitro por kilo. La atropina se coloca como segunda opción después de la adrenalina. Sin embargo, si yo consideramos según el contexto clínico del paciente que esta bradicardia se produjo secundaria a un aumento del tono vagal o un bloqueo AB primario, está indicada la administración antes que la adrenalina. Si esta opción no me resultó, la adrenalina la puedo repetir en intervalos de 3 a 5 minutos hasta 3 veces. La atropina, la indicación es repetirla hasta 2 veces. Si después de estar en este paso veo que el paciente persiste con bradicardia, con signos de inestabilidad, considera el marcapasos transtorácico o transvenoso e identificar y tratar las causas subyacentes. Esto, cuando ya voy acá y el paciente persiste con la bradicardia, vamos a la evaluación E, que la dejé para el final, porque es aquí cuando alguno de los miembros del equipo que está atendiendo al paciente obtiene información del familiar, en donde este paciente tiene antecedentes de cardiopatía, este paciente ya había presentado este episodio antes en cirugías previas, en la familia hay un paciente que haya presentado episodios de muerte súbita en edad joven, para que me ayuden a pensar si el origen de esta bradicardia es primaria o por el contrario es secundaria, en donde tengo que venir a seguir y volver a evaluar la A para ver si la vía aérea sigue permeable, si no la había encontrado antes con alteración. La B, si el paciente estaba sin un aumento del esfuerzo respiratorio, sin que se intimidad, pero a medida que pasó la evaluación, identificación y el tratamiento en el algoritmo se viene presentando. Esto es algo cíclico, como muestra el dibujo, que tenemos que seguir reevaluando, identificando y tratando cada una de las alteraciones que nos encontramos. Cuando pasamos al otro punto de la clasificación práctica, hablamos de las taquiarritmias. Nuevamente, vamos a analizar este trazo electrocardiográfico bajo la propuesta del American Heart, esta frecuencia cardíaca. Si hablamos que este es un niño de 2 años, hablamos que está con una frecuencia cardíaca de 150 latidos por minuto. Una de las diferencias que tenemos o de las dificultades que nos encontramos cuando tenemos pacientes con taquiarritmias es la diferenciación entre la taquicardia sinusal y la taquicardia supraventricular. Pans nos da ciertos tips y nos dice, si el paciente es un lactante, una de las formas de diferenciar si no se trata de una taquicardia sinusal o una taquicardia supraventricular es el nivel de frecuencia cardíaca. Si está por encima, si está hasta 100, hablamos que la diferencia entre taquicardia sinusal y taquicardia supraventricular en ese lactante, el límite lo pone una frecuencia cardíaca de 220. Por encima de 220 probablemente se trata más de una taquicardia supraventricular, si hablamos por debajo de 220 de una taquicardia sinusal. Y en el niño mayor, el límite que ponen es 180. Por encima de 180 probablemente se trata de una taquicardia supraventricular y por debajo de 180 se trata de una taquicardia sinusal la mayor parte de las veces. Hay otros tips que nos ayudan a diferenciar, en donde ya cuando pasemos a la taquicardia supraventricular les voy a mencionar. Esta frecuencia cardíaca entonces está aumentada para la edad del paciente. Si hablamos de 2 años y decimos que tiene 150 de frecuencia cardíaca, probablemente se trata de una taquicardia sinusal, con lo que el tip que les mencioné previamente. Las ondas P en este trazado electrocardiográfico están presentes, son normales, y su relación con el complejo QRS es que lo preceden cada complejo QRS. El QRS, como ustedes ven, mide menos de 0,10 segundos, lo cual quiere decir que este QRS es estrecho. Esto es una taquicardia sinusal y normalmente lo que se trata en esta taquicardia sinusal no es la taquicardia, sino la causa que lo está llevando a esta taquicardia. Paciente con fiebre, paciente con shock, paciente con hipovolemia, paciente con sepsis. Lo que tratamos es la causa subyacente que lo está llevando a esta respuesta fisiológica. Y esto es lo que les mencionaba, cuando esta frecuencia cardíaca, aquí ya estamos en 250, 280, tanto para el lactante como para el niño mayor, es una frecuencia que está muy por encima de los límites propuestos para ellos para diferenciar esto claramente. De base nos da un tip para hablar de taquicardia supraventricular. A diferencia de la taquicardia sinusal, el otro tip que les iba a mencionar es que la frecuencia cardíaca, que ustedes ven, la variabilidad de la frecuencia cardíaca es fija, no así en el ritmo, en la taquicardia sinusal, en donde puede variar
la variabilidad de la frecuencia cardíaca está de acuerdo con la actividad del niño, acá no, acá es fija. El inicio de la taquicardia supraventricular, el inicio y el cese es espontáneo y súbito, no así en la taquicardia sinusal, que tiene un aumento y una disminución progresiva. Y esos son los tips que nos da AJA para diferenciar taquicardia supraventricular de taquicardia sinusal. Frecuencia cardíaca más alta, se trata de una taquiarritmia, la onda P, si ustedes ven en este trazado electrográfico, no se ve o pareciera estar invertida, el complejo QRS se encuentra estrecho, y las ondas P no podemos hablar de la relación con el complejo QRS porque no conocemos bien la morfología o la presencia de la onda P. Este siguiente trazado electrocardiográfico, vamos a analizarlo nuevamente. Frecuencia cardíaca está aumentada para la edad. Si hablamos que este es un niño de 2 años, está en 180 latidos por minuto, que está por encima del límite normal para la edad. La onda P, en algunos casos vemos que está presente, en otros no. El complejo QRS en la mayoría del trazado es estrecho. Y la onda P, la relación de la onda P con el QRS tampoco es fácil de establecer, porque hay unos sitios en donde la P no se encuentra presente. Este ritmo, donde hay momentos en que la onda P no está presente y la frecuencia cardíaca es absolutamente variable, son indicaciones de un paciente con fibrilación auricular, que es otro tipo de taquiarritmia presente en pediatría. El siguiente trazo nos habla de una frecuencia cardíaca. Si vemos la frecuencia ventricular, hablamos de una frecuencia cardíaca entre 60 a 80 latidos por minuto, pero si hablamos de estas ondas que ustedes ven en patrón de sierra o en aleta de tiburón, son ondas típicas de un flúter auricular. Entre las ondas de flúter, las ondas F, la frecuencia que se ve, la frecuencia auricular está de 300 latidos por minuto, la frecuencia ventricular entre 60 y 80 latidos por minuto. El QRS, como ustedes lo ven, es un QRS que es ancho, que mide más de 0,10 segundos. Probablemente aquí la automaticidad de la contracción ventricular viene solita del nodo auricular ventricular, por eso se ve ancho. Y la onda P, vemos ondas P que no conducen, con todas las ondas P no conducen complejo QRS. Estas ondas F, estas ondas en patrón de sierra o en aleta de tiburón, son las ondas típicas del flúter auricular, que es otro de las taquiarritmias presentes y descritas con frecuencia en pediatría. Este trazado electrocardiográfico, si hablamos de la frecuencia cardíaca, es una frecuencia cardíaca de 150 a 160 latidos por minuto, no observamos onda P, el complejo QRS claramente mide más de 0,10 segundos, es ancho, y no podemos hablar de la relación de la onda P con el QRS, no tiene relación porque no tiene ondas P. Esto se trata de una taquicardia ventricular monomórfica, y monomórfica es porque hay uniformidad en los complejos QRS, tanto en su forma como en su polaridad. Nuevamente, cuando vamos al tratamiento, hacemos la evaluación del paciente porque esto, una vez identificamos un paciente con una taquiarritmia, la siguiente pregunta que debemos hacer es si el paciente está estable o inestable, como lo mencionamos en el algoritmo de bradicardia, y esto nos va a guiar hacia qué lado del algoritmo nos vamos. La misma secuencia de evaluación, identificación y tratamiento de cada una de las cosas que encontramos alteradas, porque todas estas taquiarritmias también pueden ser secundarias, hipoxia, acidosis, hipotermia. Entonces nos hablan y nos dice, una vez usted identifica un paciente con una taquiarritmia, y se mantenga la vía aérea permeable, que fue lo que hicimos en la A, apoye la ventilación según sea necesario y administre oxígeno en la identificación de las causas o de las anormalidades que encontramos en la evaluación de la A. Utilice monitor cardíaco para identificar el ritmo, controle el pulso y presión arterial y realice oximetría, que sería la valoración de la B. Obtenga un acceso intravenoso y un electrocardiograma de 12 derivaciones. Si en ese electrocardiograma de 12 derivaciones o en el visoscopio del monitor, mientras está disponible el electrocardiograma, encontramos que el paciente se encuentra con una taquiarritmia, entonces la propuesta de AJA es: haga la evaluación del trazado electrocardiográfico como lo mencionamos previamente. Este es el límite que nos proponen para hablar de taquicardia sinusal o taquicardia supraventricular en lactantes o niños mayores. Si usted piensa que se trata de una taquicardia sinusal, solucione las causas. Si por el contrario, la segunda pregunta que usted se hizo y aquí encontró cosas anormales, encontró el paciente está hipotenso, el paciente está con un llenado capilar lento, el paciente tiene pulsos periféricos presentes pero débiles, o los periféricos no están presentes, los centrales sí, el paciente se encuentra frío, el paciente se encuentra pálido o cianótico, si el paciente está hipotenso,
o si el paciente está con alteraciones del estado mental, o está con aumento de la irritabilidad, son todas esas, si la respuesta a esas preguntas es sí, esto es un paciente que se encuentra inestable. Si este paciente está inestable, la siguiente pregunta que debe hacerse es si el complejo QRS en la evaluación electrocardiorática es ancho o es estrecho. Si es estrecho, probablemente usted esté ante una taquicardia supraventricular con las características que mencionamos y la indicación o la recomendación PALS es la administración de adenosina. ¿A qué dosis? A 0.1 miligramos por kilo y puede repetirlo una segunda vez a dosis de 0.2 miligramos por kilo con dosis máximas de 6 y 12 miligramos respectivamente para la primera y la segunda dosis. Si no tiene el acceso intravenoso o no tiene un acceso intraóseo, tampoco lo logró obtener de manera rápida, solo en ese caso, solamente en ese caso, podría estar indicada una cardioversión sincronizada. La dosis de la cardioversión sincronizada es a 0.5 o 1 joules por kilo. No olviden colocar, y eso lo vamos a ver en los talleres, la opción de sincronización con el complejo QRS para la cardioversión. Si por el contrario el complejo QRS es ancho, lo que estamos es ante una posible taquicardia ventricular y lo que está aconsejado de entrada es una cardioversión sincronizada. Si la respuesta a la segunda pregunta, si el paciente está estable o no estable, nos da que el paciente se encuentra estable, nuevamente nos hacemos la pregunta, ¿el paciente está con el trazado electrocardiográfico, tiene un complejo QRS estrecho o ancho? Si está estrecho, probablemente se trate de una taquicardia supraventricular, pero acá el paciente no tiene estable, nos da lugar a realizar maniobras vagales. ¿Cuáles propone PALS? El hielo sobre la frente, no hacer presión ocular. Si es un niño lactante menor de 1 o 2 años, si el niño está más grande y colabora, se puede hacer soplar a través de una pajilla o pitillo ocluido. Si esto no nos mejora, si ya tengo un acceso intravenoso, nos da la indicación de administrar adenosina con las dosis descritas. Si por el contrario el complejo QRS ancho, acá es cuando les mencionaba y es la razón por la cual los trazados electrocardiográficos tenían la taquicardia ventricular. Aquí es donde nosotros podemos estar con un paciente estable, con un complejo QRS ancho ante una posible taquicardia ventricular o una taquicardia supraventricular con aberrancia. El 90% de las taquicardias supraventriculares en pediatría son normales, son de complejo QRS estrecho. Sin embargo, hay un 10% restante en donde puede haber conducción con aberrancia, puede haber bloqueos de rama, conocidos o no conocidos previamente, que pueden confundirse con una taquicardia ventricular. Por eso solamente en este paso 15 y 16, en donde el paciente tiene una taquicardia de complejo ancho, pero está estable, estaría indicada la administración de adenosina. Ahora, es una taquicardia ventricular. Esta taquicardia ventricular es trazado similar a una taquicardia ventricular. Para pensar que sea una taquicardia supraventricular con conducción aberrante, tienen que ser complejos uniformes con la misma polaridad como el que vimos en el trazado electrocardiográfico anterior. En ese caso, si la sospecha está, si es monomórfico, el algoritmo nos indica la administración de adenosina. Recuerden que solamente es el menos del 10% y depende del contexto clínico o los antecedentes conocidos del paciente. Eso era lo que les quería traer en esta primera charla del reconocimiento y manejo inicial de las arritmias.